Buenos días, bienvenido al culto de la Iglesia Bautista de Metrópolis. Le invitamos a que le den like y share a nuestra página para que sea de gran bendición a otros. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es. Su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En mí está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder. El Rey de Reyes. No hay nadie
se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atraíste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender. Para que aceptes mi alabanza, mientras aliento en mí te adoro, Dios.
eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender. Pensé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, Tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. Tu amor no va a dejarme. que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy,
En esta hora vamos a estar orando por el pastor Germán Malavé. Señor Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das virtual para poder aprender más de ti, Señor, y escuchar el mensaje que nos vas a llevar hoy. Señor, te pedimos que tú seas con el pastor, sé tú, Dios, poniendo tu mensaje, Señor, y tu palabra, Señor, que tú quieras traernos a nosotros, Dios, en esta hora, este día. Señor, sé tú con él. Dale todo nervio, todo temor, Señor, y que Él pueda estar bien, Dios. Y tú seas sobre todas las cosas, Señor, llevando este mensaje a todas estas personas y hermanos que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Saludos, Dios te bendiga, amado y amada, en esta preciosa mañana que nos concede el Señor. Agradecemos la oportunidad y el privilegio hermoso que nos da el Señor de poder ser los exponentes de su palabra. Al pastor Jesús García y a esta amada iglesia le agradecemos en el Señor. Quisiera que me acompañaras a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchas veces, hermano y hermana, cuando leemos la Biblia y vamos buscando en ella una revelación de parte de Dios para nuestras vidas, me parece que esa es la intención, ir a la palabra de Dios y que ella nos hable y nos muestre cuál es esa revelación. Pero es necesario que al conocer el propósito y la voluntad de Dios a través de su palabra, nosotros conozcamos también el porqué de esas historias. ¿Cuál fue el propósito de esos relatos bíblicos? ¿Por qué aparecen dentro del Evangelio, dentro del canon bíblico? Y dentro de las muchas historias de sanidad, porque mire, aparecen muchas historias, las cuales hemos leído y nos han relatado desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Hay muchas historias. Y Juan usa una hipérbole bastante exagerada para decir que si todas esas historias se hubiesen incluido y se hubiesen colocado de tal manera, no hubiese libro que las pudiera contener, ni mundo que las pudiera leer. Y no fueron estos solos, sino que fueron muchas más. Hubo milagros que jamás en el mundo conoceremos de lo que Jesús hizo. Cosas extraordinarias que Jesús realizó y desde luego si no están en la Biblia, pues no las vamos a poder saber. Aunque hay algunos documentos por ahí que afirman estas cosas, como los deuterocanónicos y los documentos apócrifos, de que de alguna manera plantean algunos milagros, pero realmente no hay forma de poder decir si son auténticos milagros de Jesús. Ahora,
¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están ahí? Bueno, mire, hermano y hermana, están ahí con un propósito. Esas narrativas están ahí porque responden a unas inquietudes, a unas preocupaciones particulares de la iglesia de aquel tiempo, de la iglesia de aquel periodo que estaba viviendo. Había problemas en la iglesia del primer siglo, había situaciones de dificultad en la iglesia del primer siglo y había crisis en las congregaciones. Y desde luego, para resolver este problema y para traer una solución a la crisis, la iglesia recurría a estas palabras de Jesús, a estos dichos de Jesús, a estos eventos de Jesús, a estos milagros que marcaron la historia de esa iglesia, como aún siguen marcando nuestra historia hoy. Para de esta manera poder dejar una enseñanza en las vidas de cada persona. Para de esta manera poder dejar una información del propósito de Dios para la vida de la iglesia a través de Jesucristo. Es decir, los milagros y las historias de Jesús no tienen meramente el propósito de una narrativa simple, sencilla, momentánea. No. Marcos, el evangelista Marcos, no se tomó el tiempo de escribir estas historias para nada. Mateo no se tomó el tiempo de escribir estas historias simplemente por escribirlas, de igual manera Lucas o Juan. Estas historias tienen un propósito para la iglesia y era responder a las grandes interrogantes que la iglesia tenía en aquel momento. Y desde luego, querido hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas y que me puedes ver a través de estos medios, si funcionó para resolver, para traer paz, para traer esperanza a los problemas de la iglesia del primer siglo, de la iglesia de aquel entonces, también funciona para los problemas de la iglesia de hoy, del siglo XXI. Si funcionó para los cristianos del primer siglo, también funciona para los cristianos del siglo XXI. Es decir, estas historias bíblicas que encontramos aquí tienen una enseñanza profunda para la vida de todo hombre y toda mujer que escudriña la palabra del Señor, que escudriña las sagradas escrituras. Ahora, es importante entonces que la leamos en lugar de querer interpretar lo que a nosotros nos convenga interpretar. Que la leamos, pero que la leamos con sentido, hermano y hermana, que busquemos la manera de que a través de su Espíritu Santo esa palabra nos hable, nos muestre, nos revele lo que tiene que transformarse, que cambiarse en nuestras vidas. Sí, porque mire, muchas veces leemos e interpretamos lo que queremos interpretar. Hablaba yo con una persona no hace mucho y me decía, Germán, es que la gente lee y quiere e interpreta lo que le conviene. Y ante esa situación yo creo que el reclamo de responsabilidad más grande que se puede hacer desde un púlpito a la gente que escucha la palabra de Dios es que leamos y entendamos en el nombre del Señor. Que precisamente uno de los planteamientos que nos hace las Escrituras es que usted lea y entienda en el nombre del Señor. Porque no podemos interpretar las Escrituras a lo que a nosotros se nos ocurra o se nos venga a la mente. No podemos interpretar la palabra de Dios a lo que a nosotros nos convenga. Necesitamos interpretar de las Escrituras lo que la Escritura dice con claridad, cómo se dijo, cuándo se dijo y en qué momento se dijo. Con la verdad como se planteó, para de esa forma nosotros podamos seguir afirmando y diciéndole a otros y a otras que la palabra de Dios es veraz y verdadera, que transforma, que cambia, que renueva. Ahora, si estas historias muchas veces se escribieron para manejar situaciones de crisis en la iglesia primitiva, pues fíjese cómo comienza esta historia que yo les acabé de leer en un momento. Esta historia comienza diciendo: ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Marcos 4:35.
Tal parece que hubo una situación dentro de la vida de la iglesia que en un momento dado alguien que vivió la experiencia con Jesús dijo, miren, hubo un momento cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cayendo la noche, pasemos al otro lado. Y usted sabe que en la Biblia hay expresiones que tienen significados muy, muy particulares. Y tienen significados que nadie puede alterar. Cuando en los evangelios se habla de la noche tiene un significado muy, muy, muy particular. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del relato bíblico donde la Biblia dice que hubo un hombre que fue a Jesús. ¿Cuándo fue a Jesús? En la noche. Pues cuando en la Biblia y en los evangelios se habla de la noche, en la palabra del Señor era un tiempo, en la Biblia era un tiempo de recogerse, era un tiempo de tener cuidado, cautela, precaución, porque la noche es sinónimo de oscuridad y la oscuridad es sinónimo de temor. Hay gente que la oscuridad, que la noche le provoca miedo, y la oscuridad también es sinónimo de problemas, de dificultad, de crisis. Así que cuando miramos esta historia dice que al anochecer, es decir, Jesús había estado con sus discípulos dando una serie de instrucciones, planteando una serie de parábolas, haciendo una serie de milagros, pero cuando llegó la noche, más o menos del anochecer, le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y cuando le dijo, vamos a cruzar al otro lado, desde luego, en la noche, cruzar el mar en la noche, y quiero acentuar eso, amigo y amiga, en la noche, agrava como que la situación más, como que agrava el problema, ¿verdad que sí? Agrava el elemento del clímax de la historia. Por eso es que hay que verlo desde ese contexto. Fíjense que de momento Jesús dice, está anocheciendo, vamos ahora a cruzar el mar. Y desde luego, los discípulos se van con él y se montan en la embarcación con él a cruzar el mar en la noche. Jesús ha dicho, vamos a cruzar al otro lado. Y desde luego cruzar al otro lado implica que puede haber riesgo de una nueva experiencia, de nuevas hazañas. Puede haber riesgo de algunas dificultades y de algunas crisis. Y mire, Marcos nos está diciendo prácticamente en esta introducción de este relato bíblico que a Jesús a veces nos invita, nos desafía, que Jesús a veces nos motiva, nos inspira y nos desafía a ir a hazañas nuevas. Y esas hazañas para algunos pueden ser peligrosas, pero Jesús nos desafía a ir y hacer cosas nuevas. Así que Marcos nos dice que dejaron la multitud, se montaron con él en la barca. Muy probablemente habían otras barcas que también zarparon y salieron al mismo tiempo. Y cuando uno empieza a hacer la analogía, cuando uno empieza a leer el texto y a mirarlo y a escudriñarlo detenidamente, uno descubre que hay quienes le llega la oscuridad de la noche y hay quienes tienen que pasar en la oscuridad de la noche las tormentas del mar y muchas veces van solos. Muchas veces van solos. En esta mañana, amado y amada, yo quiero decirte que no vayas solo en la barca a cruzar el mar en la noche. Que te agarres fuerte del manto del Señor y cruces en tu barca con el Señor el mar. Porque con Él estamos cubiertos. Con Él todo es posible. Con Él hay esperanza. Con Él hay seguridad. Con Él hay protección. En algún momento de la vida, algunos de nosotros tenemos que pasar algunas experiencias en la oscuridad. En algún momento dado de nuestras vidas, todos tendremos que pasar experiencias de hazañas increíbles en el mar. Pero lo que es importante es que nosotros nos aseguremos
nos aseguremos, hermano y hermana, en qué barca estamos. Ya no podré evitar que haya en mi vida experiencias de oscuridad. No podré evitar que como parte de la experiencia de la oscuridad tenga que vivir la experiencia de un naufragio en el agua para llegar ¿hasta dónde? Hasta el otro lado. Pero yo sí puedo asegurarme en qué barca voy. Y me tengo que asegurar de ir con Jesús en la barca. Alabado sea el nombre del Señor. De ir con el Maestro en la barca. De que Jesús vaya conmigo en la barca a cruzar al otro lado. Todos podemos asegurarnos en qué barca podemos entrar y experimentar esas aventuras que la vida en años provee y que la vida nos ha dado. Esas aventuras que usted y yo no las planificamos. Simplemente cayó la noche. La necesidad era cruzar al otro lado. Y no hay otra alternativa que montarse en la barca. Pero asegúrate que cuando te montes en la barca, Jesús esté presente. Asegúrate que cuando pongas tus pies en la barca, el Maestro ya los haya puesto primero. Porque las crisis son precisamente así. Las crisis vienen cuando cae la noche y las crisis nos desafían a montarnos en la barca y a cruzar los mares de la mano con Cristo Jesús, nuestro Redentor. Así son las crisis. Si no fueran así, no serían crisis. Así es que se definen las crisis. ¿Y cuántos de nosotros en infinidad de ocasiones, estando pasándola a las mil maravillas, de repente nos cayó la noche? Riéndonos, disfrutando con nuestros seres queridos, nos cayó la noche. Disfrutando nos cayó la noche. De repente una mala noticia toca nuestras puertas. De repente un problema desestabiliza todo lo normal que estaba en nuestro entorno. Y cuando nos damos cuenta, estamos en medio del mar, en medio de una tormenta. Por eso es importante, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, que te asegures que en esa barca no vayas solo. Vayas con Jesús, vayas con el Maestro, vayas con aquel que es tu pastor y nada te faltará. Ahora, aquí hay otro dato interesante. Dice que la tormenta empezó en crecimiento. Primero los vientos, luego las olas, hasta que finalmente empezó a desarrollarse la fuerte tormenta. Y lo que de repente era un viento y oleaje se convirtió entonces en altas olas que inundaban toda la embarcación. Ahora, lo que yo no pudiera imaginar es que Marcos nos presentara este relato de esta manera. Y Marcos, a diferencia de los otros evangelios, habla de Jesús de una manera diferente. Marcos parece que se dio esa oportunidad, o que pudo ver, o que pudo escuchar, para hablar de Jesús como nadie había hablado. De hecho, cuando yo quiero leer una historia que es repetitiva, que es continua en los evangelios, primero la leo en Marcos. Porque para Marcos, Jesús, hermano y hermana, lo presenta como un ser humano, siendo Dios, pero como un ser humano. Para Marcos, Jesús se pasa comiendo. Lea las historias de Marcos y compare la historia de Marcos con la de otros evangelios. En la historia de Mateo, Jesús come un par de veces. En las historias de Marcos, Jesús se la pasa comiendo todo el tiempo. En la historia de Mateo, Lucas y Juan, de vez en cuando a Jesús le da coraje. En la historia de Marcos, Jesús le da coraje casi todo el tiempo. En las historias de los otros evangelios, el coraje de Jesús muchas veces es con los fariseos. Pero en la historia de Marcos, el coraje es con sus discípulos. En un momento dado, Jesús le dice, ¿hasta cuándo los voy a tolerar? En las historias de los demás evangelios, Jesús siempre está despierto. En la historia de Marcos, Jesús aparece durmiendo.
Y óigame, y lo que aquí es importante es que Marcos quiere responder a unas necesidades particulares. Para Marcos esas necesidades particulares son importantes porque quiere presentar, como te dije, a un Jesús humano, a un Salvador humano, a alguien que puede entender nuestras situaciones, nuestra condición, alguien que lo plantea de esa misma manera, igual que Marcos es el autor de los Hebreos cuando dice, porque tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque el Jesús nuestro no era un espectro. El Jesús nuestro, el Jesús tuyo, el Jesús que hoy estamos predicando, era verdadero Dios, es verdadero Dios, el Verbo encarnado de Dios, pero verdadero hombre. Y como verdadero hombre, Él también vivía las mismas experiencias que tú en tu barca has vivido y que yo en mi barca hemos vivido. Son las mismas experiencias. Por eso cuando vamos a Jesús, no vamos a Jesús en Marcos como un desconocedor de la naturaleza humana, como alguien que no sabe nada del ser humano. En Marcos, cuando vemos a Jesús que nos entiende, que nos conoce, que sabe que hay momentos en la vida donde, óigame, podemos creer que caminamos por encima de las aguas, pero hay días en que nos ahogamos en un vaso de agua. Jesús entiende la condición, la naturaleza, entiende nuestras alturas, pero también entiende nuestras caídas. Ahora, cuando los discípulos empiezan a preocuparse, y note bien que muchos de los discípulos eran pescadores y estaban acostumbrados a este tipo de tormentas, pero cuando ellos empiezan a preocuparse y empiezan a tener preocupación por la situación que se les está saliendo de control, que no pueden controlarla, donde las olas se están metiendo dentro de la embarcación, eso lo tiene que resolver alguien. Alguien tiene que manejar este problema. Y de modo que todos ellos pensaron ¿en quién? En Jesús. Y cuando pensaron en Jesús, dice el relato bíblico, y miraron a donde estaba Jesús, Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. Cuando ellos vieron a Jesús durmiendo, dice la palabra que le dio coraje a los discípulos. Óigame, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero qué malo es que despierten a uno del sueño. Al principio en mi pastorado tuve que trabajar con una situación de crisis, una pérdida de una hermana, una pérdida inesperada del hermano de una feligrés de la iglesia. Y recuerdo que llegué a mi casa como a eso de la 1:30. En lo que me bañaba, en lo que preparaba las cosas y me acostaba, me dieron casi las 3 de la mañana. Y seguí durmiendo. Pero sonó el despertador y me levanté. El cansancio era tanto que continué durmiendo. Mi esposa me dejó, se fue con los niños y me dejó descansando. A los 15 minutos me llama mi papá. Durmiendo me despertó. Adivine lo que me preguntó. ¿Todavía estás durmiendo? Porque la gente, hermano y hermana, no puede entender que haya alguien, no puede comprender que haya alguien durmiendo mientras se tiene una crisis. Y de hecho Jesús vivió esta experiencia a la inversa. Cuando llegó el momento de estar en el Getsemaní, Jesús se fue a orar y sus discípulos estaban durmiendo. La única diferencia es que no resolvió el problema que Él le resolvió a los discípulos en esta historia de la tormenta en medio de su embarcación. Marcos, hermano y hermana, quiere decirnos que Él tiene el control soberano, que el control soberano es de Él, que Él puede resolver los problemas, que Él puede resolver tus problemas, que el único que puede calmar la tormenta de tu vida se llama Jesús. Que el único que puede llevarte a puerto seguro se llama Jesús. Él tiene la autoridad, Él tiene la misericordia, Él tiene la compasión y el amor. Si bien es cierto que cuando los discípulos miran y ven a Jesús durmiendo, en lugar de uno de ellos decir, mira, déjalo ahí descansando, vamos a ver cómo dentro de lo que hemos aprendido
dentro del caminar y el andar que hemos tenido con Él, vamos a ver cómo podemos manejar esta situación. No. Todos decidieron al unísono que Jesús había que regañarlo. Porque ¿cómo es posible que estemos en esta tormenta y tú estés durmiendo? Tal parece que a ti no te preocupa nuestra vida. Tal parece que a ti no te preocupa que nos ahoguemos. Tal parece que no tienes ninguna preocupación y ningún interés por nosotros. Estamos en la oscuridad de la noche, estamos en medio de una tormenta y tú no dices nada. ¿Sabe algo? Esa misma reacción que tuvieron los discípulos, nosotros también la hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y eso lo hemos dicho nosotros también. Dígame si no es cierto. ¿Cuántas veces en medio de nuestras tormentas no le hemos preguntado a Jesús, ¿dónde te has metido? ¿Cuántas veces en medio de la tempestad no le hemos dicho a Jesús, no entiendo? ¿Cuántas veces no hemos querido regañar a Dios y llamarle la atención a Dios porque soy yo el que me estoy ahogando? Soy yo el que estoy recibiendo los embates del tiempo. Soy yo el que está recibiendo los embates de esta tormenta, de esta tempestad. Y yo esperaba tener un Jesús que siempre estuviera despierto. Porque dentro de esa expectativa, hermano y hermana, no podemos entender muchas veces esa calma, ese silencio del Señor en nuestras vidas. Y muchas veces pensamos que no está haciendo nada, que no está obrando. Mira, yo quiero decirte en esta mañana que Él sigue obrando. El Señor sigue estando en su trono, obrando en favor tuyo y en beneficio mío también y de la iglesia. Yo esperaba que Jesús estuviera despierto y no estuviera durmiendo. Fíjese que dice que de inmediato los discípulos lo despertaron a gritos, y no solamente lo despertaron a gritos, sino que también lo regañaron. Y Jesús despertó, y en efecto había tormenta, en efecto las olas inundaban la barca, pero Jesús se levantó y fue directamente al problema. Reprendió al viento, ordenó al mar silencio y le dijo, cállate, calma. El mar se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y cuando todo quedó completamente tranquilo, le pregunta lo siguiente: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Tal vez procurar interpretar lo que Marcos quiso decir en el momento de esa crisis. Es muy probable que la iglesia estaba pasando por un problema. Es muy probable que la iglesia estaba pasando por una situación de crisis. Y a lo mejor uno de los que estaba allí tal vez dijo, si Jesús estuviera aquí, este problema estuviera resuelto. Alguien en medio de esa situación en la iglesia tuvo que levantarse y decir, pues miren señores, hubo una vez que Jesús estaba y no estaba. Porque cuando uno está durmiendo no está. Jesús estaba pero no estaba. ¿Y sabe qué Él espera? Él espera que sus discípulos aplicaran lo que Él les había enseñado con respecto a la fe. Él esperaba que sus discípulos aplicaran todo lo que Él les había enseñado acerca de la fe. Y yo creo que esa es una gran enseñanza dentro de este relato bíblico. Yo creo que esto es un gran desafío para nosotros como cristianos, como cristianas. Porque a fin de cuentas, en toda embarcación donde nosotros estamos, Él siempre, siempre y siempre estará con nosotros. No ha habido ni una sola vez en nuestra vida, no ha existido un solo problema en nosotros, no ha existido una sola crisis en nuestra vida donde Él no haya estado presente.
Sabe que la Biblia habla de Jesús como el Emanuel. Y cuando habla de Jesús como el Emanuel, está hablando del Jesús en su eterno presente. El Dios que está con nosotros, el Dios que cuida de nosotros, el Dios que vela de nosotros, el Dios que nos dice no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. El Dios que está con nosotros. Por lo tanto, la enseñanza que Marcos quiere dejarnos en esta mañana a cada uno de nosotros y a los lectores de este tiempo es que cuando Él está en nuestra embarcación, y óigame bien, cuando Él está en nuestra embarcación, Él no garantiza ausencia de tormenta. Él no garantiza ausencia de vientos, pero sí garantiza control de los vientos, control de la tempestad, control del oleaje. Dios no nos garantiza, iglesia, ausencia del problema, pero sí nos garantiza que estando Él presente en nuestra barca, podemos manejar la situación de crisis, la situación de problemas, la podemos manejar con la seguridad de que su presencia está con nosotros y con la confianza y la seguridad de que Él nos va a dar la salida en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la prueba. Fíjese en qué se resume toda la historia y todo el reclamo de Jesús. Porque es justo que si lo han despertado, ahora es justo también que lo escuchen. Y cuando Jesús les habla, ¿sabe lo que les dice? He llegado a la conclusión que todavía ustedes no tienen fe. Porque la fe no se demuestra de una forma, sino en medio de la crisis. La confianza en el Señor no se demuestra de otra manera, sino en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Fíjese qué interesante, Marcos termina la historia diciendo que ellos, espantados y perplejos, decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le habla y le obedecen? ¿Sabe lo que nos dice esta historia? Que Jesús tiene derecho a dormir en nuestra barca. De vez en cuando en nuestra barca debemos decirle a Jesús, descansa un ratito. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho un viaje de estos de 8 horas, de 14 horas, de 16 horas en un avión. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero hice uno de 4 horas al lado de una persona que estaba aterrada y asustada, donde comenzó a preguntar, oye, ¿y el piloto en estas 4 horas se quedará dormido? Y este servidor lo miró y le dijo, bueno, yo creo que a lo mejor tenga que ir hasta el baño. Pero hay un asistente que tiene la capacidad y que ha estado entrenado para manejar el avión aun si él muere. En la experiencia de la vida cristiana, nos han facultado para vivir en la barca que nos ha tocado montarnos con Jesús, para vivir como copilotos, para entender que lo que Él nos ha enseñado, óigame, lo podemos practicar en la vida con Él despierto y con Él dormido. Que podemos desarrollar fe en la experiencia de la vida cristiana y no tenemos que estar buscando a nadie para que nos resuelvan nuestros conflictos espirituales. Porque Él está presente en la barca. Hermano y hermana, tenemos que entender esto. No puedo esperar que venga otro cuando cada uno de nosotros note bien cómo comienza la historia. Jesús no invitó a la barca a ningún extraño. Jesús invitó a la barca a sus discípulos. Y si en tu barca va Jesús, es porque tú eres discípulo. Tú eres discípulo. Mira cómo dice Marcos, en la barca de él iban sus discípulos. Iglesia que me escuchas, si tú vas en la barca de Jesús es porque eres discípulo. Hermano y amigo que me escuchas,
si aún piensas que en tu barca no va Jesús, hoy es un buen día para que aceptes su llamado. Hoy es un buen día para que le abras tu corazón y para que sientas la confianza y la plenitud de que Él también va en tu barca y de que Él también quiere hacer de ti un discípulo. Algo tuviste que haber aprendido. Esa yo me imagino que era la pregunta que se hacía Jesús con sus discípulos. Algo tuvieron que haber aprendido. Porque lo más doloroso, mi hermano y mi hermana, es decir que yo soy discípulo de Jesús, pero no sé nada o no tengo fe. Y esa fue la frustración de Jesús. Todavía descubro que en ustedes no hay fe. ¿Sabe lo que les quiso decir Jesús? Ustedes se pudieron haber evitado despertarme. Ustedes se pudieron haber evitado molestarme. Cualquiera de ustedes le hubiese dicho al mar, al viento, calla y enmudece, y el mar y el viento lo hubiesen obedecido. Lo que no se nos puede olvidar es que Él está en nuestra barca y nosotros somos discípulos de Él. Mira, no hay garantía de ausencia de tormenta, pero tú eres discípulo del Señor. Has conocido la autoridad de aquel que habla. Él te ha enseñado el secreto de esa autoridad. Has conocido las fuerzas de aquel que tiene el control hasta de la naturaleza. Y Él te ha investido de autoridad para que puedas manejar las crisis conforme a esa autoridad que Él te ha dado, iglesia. Por lo tanto, como eres discípulo de Jesucristo y estás en la barca con tu Señor, habrá días que tendrás que pasar la noche en tormentas. Pero no se te olvide lo que el Maestro te ha enseñado. El Maestro te ha capacitado. Así que déjalo durmiendo y maneja el problema, porque Él te ha dado la capacidad, Él te ha dado la autoridad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que en Él haremos proezas. ¿Sabe lo que Él dijo? Cosas más grandes que las que yo he hecho, vosotros haréis en mi nombre, iglesia. En la gracia del Señor, es la gracia del Señor que nos acompaña en nuestra barca, y en medio de ese acompañamiento usted puede confiar y puede estar seguro que si usted no puede resolver el problema, Él se levantará y lo resolverá. Pero entienda que en la experiencia de la vida cristiana hay una responsabilidad que usted y yo, iglesia, no podemos delegar. En tu embarcación va el que le habla al mar, el que le habla a los vientos y le obedece. En tu embarcación va el Santo Todopoderoso. Asegúrate de tener fe para creer en Él y para creerle a Él, porque Él va contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermano y hermana. Quisiéramos finalizar con una oración. Primeramente, orar por aquellos, como decía en medio del sermón, en medio de la reflexión, por aquellos que aún sienten que en su barca están solos. Y hoy, como te dije, es un buen día. Hoy es un día perfecto para que le abras tu corazón y que en medio de tu vida Jesús pueda habitar y pueda ser el que maneje la barca de tu vida. Yo te invito en esta hora a que puedas escribirnos, a que puedas comunicarte para poder, hermano y hermana, de alguna manera orar y tener esa conexión contigo y que puedas tener al Jesús de la barca en tu vida. Quisiera que en esta hora puedas repetir conmigo esta oración. Señor, estoy delante de tu presencia. Me presento tal y cual soy, con todas mis situaciones, todos mis problemas. Hablo mi corazón de par en par y te entrego mi vida. Sé que te he fallado y te pido perdón. Acéptame, Señor. Renueva mi vida, transforma, restaura y liberta. Aquí estoy, Dios. Amén. Y quisiéramos concluir con una oración por la iglesia,
muy particular en este tiempo, ¿verdad? Porque lo que el Señor nos ha enseñado, amado y amada iglesia que me escuchas, tenemos que ponerlo en práctica en el nombre del Señor. Tenemos que adueñarnos de eso que nos ha dado el Señor y caminar en su nombre y decirle a la tempestad: hasta aquí. Porque en mi barca va el que reprende los vientos, el que reprende los mares, el que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. En mi barca va el Todopoderoso. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que la misma, Dios mío, haya provocado, Señor, el querer como el hacer en mis buenos hermanos y hermanas, Señor. Te pedimos, Dios mío, Dios, que este relato bíblico, Señor, que esta experiencia, Dios mío, pueda, Señor, marcarnos para continuar, Señor, hacia adelante en medio, Señor, de este tiempo que estamos viviendo de pandemia, Señor. Que podamos, Señor, meternos en esa barca y que en esa barca tú, Señor, puedas cubrirnos, Dios mío, Dios. Que en medio, Señor, de este tiempo, quizás tan difícil, un tiempo, Señor, donde nos hemos limitado a hacer muchas cosas, podamos, Señor, seguir teniendo la fe, la seguridad y la confianza de que tú estás con nosotros, de que tú estás con la iglesia y de que tú sigues, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.